Bueno, mi nombre es Jaime Forero Quintero. Siguiendo en cuenta la actividad del curso de Biología Celular y Molecular, eh, presentaré las biomoléculas orgánicas. Soy estudiante de la Universidad Nacional Libertad de Distancia UNAP. Las biomoléculas son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos son los principales componentes de las biomoléculas. Estos componentes permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, compartiendo electrones debido a su pequeña diferencia de electronegatividad. De igual forma, estos enlaces son muy estables. La fuerza de enlace es directamente proporcional a la masa de los átomos unidos. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para formar compuestos con números variables de carbono. Permiten la formación de enlaces múltiples, entre ellos dobles y triples, así como estructuras lineales ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. Permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales, entre ellos alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, animales, etc., con propiedades químicas y físicas diferentes. Clasificación de las biomoléculas orgánicas. Entre ellas tenemos los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Los carbohidratos son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Están presentes en los alimentos en diferentes formas y porcentajes. Tenemos carbohidratos complejos tales como los cereales, la legumbre y la patata, etc. Y carbohidratos simples o azúcares tales como la miel, la fruta, la leche, etc. Ellos proporcionan energía al organismo. Estos carbohidratos se dividen en 3 grupos, conocidos como monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades más sencillas de los carbohidratos y se clasifican teniendo en cuenta 2 criterios: un grupo funcional y el otro por el número de átomos de carbono. El grupo funcional, a su vez está conformado por 2 grupos: el grupo de las aldosas, que contiene en su estructura un grupo morfilo, o sea, un aldehído, y las cetosas, que tienen en su estructura un grupo oxo, o sea, un grupo de cetosa. En esta misma presentación observamos 2 estructuras de monosacáridos, una por funcionales. La aldosa, vemos que hay un grupo grupo formilo, o sea, un grupo aldehído, y en la cetosa encontramos un grupo oxo o un grupo cetosa. De igual forma, tanto en la cetosa como en la aldosa encontramos los grupos hidroxilo, como podemos ver en la presentación. Por el grupo de átomos de carbono, este grupo se divide en 4 tipos. Tenemos un tipo llamado triosa, que es conformado por 3 átomos de carbono. Ejemplo de ello tenemos la gliceraldehído. Tenemos otro tipo llamado la tretosa. Este tipo se encuentra conformado por 4 átomos de carbono. Un ejemplo de ello tenemos la eritrosa. Tenemos otro tipo llamado la pentosa, con 5 átomos de carbono. Ejemplo de ellos tenemos la ribosa. Existe otro grupo llamado la hexosa, que contiene en su estructura 6 átomos de carbono. Un ejemplo de ello es la fructuosa. Los disacáridos están conformados por 2 moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. No se utilizan como tales en el organismo, sino que éste los convierte a glucosa. En este proceso participa una enzima específica para cada disacárido. Lo rompen y se producen los monosacáridos que los conforman. Los 3 disacáridos utilizados en la gráfica siguiente son isómeros. Tenemos un disacárido llamado sacarrosa. Sobre él actúa una enzima específica llamada sacarrasa. Esta enzima lo que hace son romper ese disacárido
y convertirlo en una glucosa más una fructuosa, o sea, dos monosacáridos. Tenemos también como otro ejemplo otro disacárido llamado lactosa. Sobre ese disacárido actúa una enzima llamada lactasa. Esa acción rompe ese disacárido y produce dos monosacáridos llamados glucosa y llamado galactosa. Tenemos como tercer ejemplo de un disacárido una maltosa. Sobre ella actúa una enzima llamada maltasa, lo cual la convierte en dos monosacáridos, glucosa más glucosa. La sacarrisa. Este disacárido está conformado por una unidad de glucosa y otra de fructuosa, y son conocidos comúnmente como azúcares de mesa. La sacarrosa la podemos encontrar libre en la naturaleza. La principal fuente de este disacárido la encontramos en la caña de azúcar y la remolacha. La estructura de la sacarrosa es, ahí podemos ver, la estructura de la sacarrosa es una unidad de glucosa más una de fructuosa. Ahí podemos ver esa estructura como bien lo presenta la diapositiva. La lactasa. Este disacárido está compuesto por una lactosa y otra galactosa. Este disacárido es conocido como el azúcar de la leche. La estructura de la lactosa es una unidad de galactosa más una de glucosa. Estas dos unidades forman lo que es la lactosa, que es el azúcar de la leche, como se puede ver en la diapositiva. La maltasa es un disacárido conformado por dos unidades de glucosa. Su principal fuente es la hidrólisis del almidón, pero no obstante también se encuentra en los granos en germinación. La estructura de la maltasa, como se ve ahí en el gráfico, son dos unidades de glucosa. Los polisacáridos son los carbohidratos más complejos formados por muchas unidades de monosacáridos. La masa molecular de los polisacáridos es de miles de gramos. Entre los polisacáridos tenemos el almidón. Este está conformado por unidades de glucosa y está presente en los cereales como son el arroz, el maíz y el trigo. La celulosa. La celulosa, igual que el almidón, es un polímero de glucosa. El tipo de enlace que une las moléculas de glucosa en la celulosa es diferente del enlace que une las del almidón. Por esta razón, la celulosa no se puede utilizarse por el organismo humano como alimento, ya que carece de las enzimas necesarias para romper este tipo de enlace, pero tiene un papel importante como fibra en el intestino grueso. Lo que quiere decir es que la celulosa no puede ser digerida, digamos así, en cierta manera, por el cuerpo, ya que no hay una enzima que logre romper los enlaces que tiene la celulosa y volverla en biomoléculas más simples o más sencillas que el cuerpo pueda absorber. Pero el cuerpo no la desecha como tal, la utiliza como fibra en el intestino grueso. El glucógeno es la reserva de carbohidratos en el reino animal. Se almacena especialmente en el hígado y en los músculos. Conforme el organismo lo va requiriendo, el glucógeno se convierte a glucosa, la cual se oxida para producir energía. La reserva como glucógeno de los carbohidratos en realidad es pequeña. Si hay exceso de carbohidrato en la alimentación, se transforman en lípidos para almacenarse como grasa en el organismo. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por ser hidrofóbicas, es decir, insoluble en agua pero soluble en alcohol, benzina, benceno, etc. La palabra soluble quiere decir que estos lípidos, ¿cierto? Estos biomoléculas pueden disolverse o romperse a moléculas mucho más simples en sustancias tales como el alcohol, la benzina o la bencena, etc. Tipos de lípido y su composición. Existen dos tipos de lípidos principales, conocidos como el colesterol. Este forma parte de la membrana orgánica. El otro tipo son los fosfolitos, principalmente componente de la membrana biológica. Asimismo, los lípidos están conformados por ácidos grasos
los cuales son clasificados en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Ácidos grasos saturados. Estos son aquellos que están conformados por enlaces sencillos, dentro de los cuales podemos encontrar el laurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquidónico. Los ácidos grasos insaturados. Estos ácidos tienen enlaces dobles y algunos de los cuales podemos encontrar son palmitoleico, oleico, linoleico, linolenóquico, aranidodóquico. Alimentos fuentes de lípidos: carnes rojas, carnes blancas, riñón, hígado, pescado de río, leche, mantequilla, queso, huevos, grasa de animal. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros, denominados nucleicos. De acuerdo a la composición química, los ácidos nucleicos se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos, conocidos como ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos. De igual forma, el ácido ribonucleico o ARN, que actúan en el citoplasma. Los ácidos nucleicos están conformados por largas cadenas nucleótidos enlazados entre sí por un grupo de fosfato. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlace péptido. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Fuentes de alimentos de proteína: tenemos la lenteja, el atún, el queso, la pechuga de pollo, entre otros alimentos.